Y en Pregúntenle a Quetzal respondemos a @chacal1869, quien pregunta si podemos hablar del significado del caracol entre mayas y mexicas. En cada idioma tienen su propia denominación, pero en náhuatl los nombres más comunes son los de Tezistli o Atecocoli. Este es un molusco marino que usa una concha como caza y protección, y entre grupos prehispánicos lo usaban en todos sus tamaños, pero escogían los más grandes para propósitos especiales. Además de comerlos, a alguien un día se le ocurrió hacer los instrumentos musicales, cortando la punta y soplando en ella, creando un instrumento de viento que hoy todavía se usa. El sonido depende de su tamaño, pues mientras más grande es, más grave es el sonido, y mientras más pequeño, más agudo. En esas épocas fueron objeto de comercio, como objetos decorativos, de estatus y de poder, y hoy nos parecen muy comunes, pero recordemos que hace más de 500 años estos eran traídos desde el mar a pie, ya sea del Golfo de México o del Pacífico. Esto los hacía objetos caros, además de que su uso sería restringido, como veremos ahora. Y su presencia se ha encontrado en muchos lugares, por ejemplo en Teotihuacán. Los vemos en murales, labrados en roca, o como ofrendas en el túnel debajo del templo de la serpiente emplumada. Entre mexicas se han encontrado en ofrendas, y muchos están incluso labrados o pintados. Incluso hay 5 monumentales en roca. Como producían sonido, eran usados para llamar a la gente, ya sea a reuniones públicas, dar avisos importantes, dar señales sonoras en batalla, o en fiestas y ceremonias importantes. Por ello, al ser un medio de comunicación, no cualquiera podía tener un caracol, y menos usarlo, para con ello evitar falsas alarmas o confusiones. Ahora hablemos de simbolismos que van más allá del uso práctico. El número 0 entre mayas se representaba con un caracol, y por ello su símbolo sirve para hacer cuentas matemáticas y astronómicas. También representa vida y creación. Pues cuando bajó Quetzalcóatl al inframundo para recoger los huesos y crearnos a nosotros, este engañó a Mictlantecutli y con ayuda de abejas y otros insectos pudo tocar un caracol que estaba tapado, engañando al señor del Mictlán, y así pudo obtener los huesos con los que nos creó, siendo este mito una representación de penetración de la tierra inframundo mediante el sonido que al final gestaría la vida y por ende los cultivos en la vida práctica. Obviamente el caracol está ligado a Quetzalcóatl y varias de sus representaciones como Xolotl y Tlahuizcalpantecutli, donde el caracol cortado, además de representar matemática, ya que es la representación de la proporción áurea, también es símbolo de Venus y sus alineaciones con la Tierra y el Sol, siendo que estas alineaciones están representadas en el caracol de 5 puntas, igual que la estrella de 5 puntas, o el llamado quincunce que aparece en varias representaciones. El caracol cortado de Quetzalcóatl se llama Ejecacoscatl, e igualmente el caracol de Quetzalcóatl crea el soplo divino Huijillotl, este bajo la forma de Hecatl. Pues a Quetzalcóatl lo crearon con el soplo de un caracol, y este a su vez crea a la humanidad con su propio aliento a través del Tezistli. También el soplo de Quetzalcóatl se relaciona con Tlaloc, pues el viento que produce con este atrae las nubes de lluvia, siendo que este se tocaba y se sigue tocando para atraer el agua de lluvia. Pero el caracol también aparece en otras divinidades como Tecusistecatl o Tezistecatl, quien en la leyenda de los soles era el soberbio que al final se conformó con ser la luna y así volverse mujer. Siendo que este tiene un caracol como la señora del caracol marino, personificación de la luna, deidades de los mares, del flujo menstrual y de la renovación de la vida. Siendo natural esto ya que el caracol, como dijimos, se saca del mar,
y este se relaciona con las mareas y los ciclos lunares que las generan. Además de vida, igualmente el caracol y su soplo representan el sonido. En nuestro caso, como humanos, la palabra. Por ello, el glifo de la palabra tiene forma de caracol. Y también este es sinónimo de inteligencia y de sabiduría de Quetzalcóatl. Y por ello, no es extraño que las almenas del Calmecac de Tenochtitlan tuvieran caracoles como vemos aquí. Así como el adoratorio de Huitzilopochtli, representando el caracol la educación que lleva a la sabiduría. Siendo estos algunos de sus simbolismos más importantes. Y ya se la saben, si tienen dudas, pregúntenle al Quetzal.